Pues igual, si me lo permites, comenzamos, colega. Sí, vamos a ¿No? comenzar entonces, con gusto. Muy bien, pues este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Estamos recientemente tomando la temática de sexualidad, que por cierto, pues es muy amplia. Me parece que se pueden tocar desde muchos puntos de vista. Y al final de cuentas, creo que la intención es esa, que abarquemos como varias partes, que de repente algunas entran en conflictos, en debates y demás. Y que sin embargo, pues creo que un punto a favor de nosotros es que la psicología tiene que hablar de estas temáticas, o sea, no es algo como que esté ajeno a nuestra profesión. Y desde luego, no somos los únicos, ¿verdad? Algunos otros encargados de hablar de la sexualidad, pues pueden ser médicos, pueden ser filósofos, pueden ser sociólogos, ¿no? O sea, al final de cuentas es un área que se enriquece muchas veces con estos debates y con estas búsquedas, ¿no? De conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, ya en la primera parte del tema de la sexualidad, pues ya vimos a lo mejor algunas cosas apenas y también hablamos un poco de comunicación, pero a final de cuentas me parece que todavía apenas estamos comenzando, ¿no? De igual manera, les recuerdo, yo soy Sicomar Susano y si gustas presentarte, colega. Claro, con gusto. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y pues estamos aquí una vez más en el podcast de Perspectivas Psicológicas, tu proyecto que ya hemos estado aquí de manera continua, ¿no? Y hemos tocado varios temas como hemos comentado, sobre emociones, salud mental, relación de pareja, tanatología. Incluso hasta hicimos algunos especiales, ¿no? De Navidad y de Año Nuevo por quienes nos gusten seguir, y ahí están esos podcasts que pues los subimos, ¿no? A tanto a tus redes como a mis redes, y aprovecho para comentar en todas mis redes sociales, que serían en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos como Psicología del Alma, ahí estamos, y ya de manera más directa mi WhatsApp 55 14 93 95 80, y pues obviamente también compartir las redes de mi compañero Psicomar Susano, ¿no? Y igual en las mismas redes, lo que es YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Y recientemente has empezado a subir los podcasts ya en audio, ¿no? Ahí a Spotify, y pues Sí. está muy interesante. Sí, ahí estamos como presente como podcast Perspectivas Psicológicas. Me topé con que ya había cierto contenido del pasado, en el pasado también ya subía algo de contenido y también hacía como ciertas analogías, iba leyendo ciertos textos y iba ahí como dando mi opinión. Entonces ahí ya Ujú. había subido algunos textos. Entonces, de igual manera, pues también hace poco estaba recordando y entendiendo un poquito este podcast, colega, y de hecho, pues agradecerte aquí públicamente el hecho de cómo has venido a darle como que esa contraparte, ¿no? A este podcast en sí, y donde nos hemos enriquecido mucho pues con tus aportes, con mis aportes y demás, pero que a final de cuentas esto se ha hecho muy dinámico, pero finalmente también como que muy de fortalecer el conocimiento, ¿eh? En esa parte te agradezco. No, de que Recientemente que he estado como volviendo a ver los podcasts, como que digo, wow, o sea, sí en el pasado hacía muchas cosas solo, pero de repente faltaba esa contraparte de alguien que también por ahí estuviera dándole, ¿no? A la psicología. Entonces, en ese aspecto, pues, darte un agradecimiento público, ¿no? No, muchas gracias. Igualmente, Omar, yo ya tenía rato de querer hacer este tipo de dinámicas, de subir podcasts, de subir pláticas o información, más que nada para la gente, y no lo había hecho. La verdad es que subía esta información, pero nada más por escrito, por decirlo así, hasta que salió este proyecto, nos contactamos, pudimos hablar, y pues aquí estamos, y ya llevamos, pues no sé, yo ya hasta perdí la cuenta, la verdad. Y ahorita que también hemos sumado los de mi proyecto, de Pienso Luego Existo, que pues ahí hablamos de otros temas, ¿no? Que no van relacionados a la psicología, pero pues ahí también nos encontramos, y ya llevamos rato, ¿no? Y sí, como dices, es muy enriquecedor todo este intercambio de conocimiento y de experiencia, pero principalmente cómo se lo podemos transmitir o expresar a la gente que nos ve, ajá, de manera muy amable. Muchas gracias por su atención y por el tiempo que nos dedican.
Y pues esperamos, ¿no? Principalmente que este contenido les pueda servir, les pueda ayudar o incluso en algún momento les pueda animar a tomar psicoterapia o a estudiar la carrera de psicología o a ahondar más, ¿no? En lo que es el terreno de la psicología es tan amplio que pues mucha gente le puede interesar ya sea por una o por otra situación de todas las temáticas y material de estudio de lo que es la ciencia más bonita que existe, colega. Así es, y pues en ese aspecto, bueno, entrando nuevamente en la temática de la sexualidad, pues a final de cuentas, bueno, la sexualidad puede ser muchas cosas, ya lo vimos por ahí, se puede hablar de género y demás, ya fue una de las cosas que vimos en la anterior ocasión, pero también hay como que esta cuestión de los tabús, ¿no? Se dice por ahí que hablar de sexualidad pues lo que ocasiona es que las personas lo practiquen más, ¿no? O se puede pensar que si se fomenta o sea, estas temáticas, pues pueden inducir a que los niños, a los jóvenes, los adolescentes inicien su vida sexual más temprano, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación de muchos padres de que sus hijos, pues preferentemente no escuchen las temáticas, ¿no? Te decía yo de que de repente un padre de familia aquí por mi comunidad me decía, ¿no? Pero yo realmente ajeno a la situación me decía que si yo como psicólogo podía hacer que en la escuela no dieran esas temáticas, ¿no? Y pues al contrario, yo le decía más bien que pues a mí me parecía en lo personal adecuado que se dieran esas temáticas, nada más que él a lo mejor de una formación un tanto católica, como que sí, él no quería que se dieran esas temáticas, ¿no? Pero al final de cuentas creo que eh, eso pasa, ¿no? Parece que en México somos una sociedad muy, en ese aspecto, eh, pues no sé si muy fijada, pero en su defecto a lo mejor sí muy tradicionalista, a lo mejor este tema de no hablar de estas cosas ni en casa tampoco, pues nos hace también, más allá de tradicionalistas, pues nos hace un poquito ignorantes, ¿no? Y se oye fuerte la palabra, porque pensamos que no hablar del tema ya es como que atenderlo y no es así, ¿no? O sea, la realidad es que esta temática generalmente dicen, ¿no? O sea, las películas norteamericanas nos dicen, ¿no? Que hay una cierta edad para hablar con los hijos de esto, pero pues a muchas familias se les pasa esa edad y nunca hablaron de eso con sus hijos, ¿no? Sí, Entonces, pues creo que ahí es donde tenemos como que esa área de oportunidad, ¿no? Como bien se dice, en cuanto a hablar de la temática, se dice que esta cuestión de explorar el cuerpo es lo que de repente como que prende las alarmas, ¿no? Porque cómo tú vas a estar tocando tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo vas a profanar ese cuerpo que te dio Dios? Y se habla de muchas cosas de que el cuerpo es intocable, que no le debes de hacer nada, se habla de que tampoco te puedes tatuar y cosas por el estilo desde el tema religioso, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, este es un poquito la contra. La otra parte también que se podría mencionar es que cuando inicias una vida sexual, también se puede hablar de que se tienen que tener cuidados, ¿no? Porque pueden empezar ahí las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. Y desde luego los embarazos no deseados y empiezas a vivir una vida diferente en donde ya tienes que tener otros cuidados, nada menos en ese aspecto las infecciones pequeñas o grandes pues requieren de atención y en su defecto pues requerirías también comprarte algunas cosas, comprarte cremas, comprarte lociones, qué sé yo, para evitar o para contrarrestar el tema de alguna infección sexual, ¿no? De transmisión sexual. sí, Pero a final de cuentas también viene un asunto de consecuencias emocionales, ¿no? Porque es cierto que cuando una persona entra al tema sexual, desde luego se mueve todo su mundo, ¿no? Y desde luego ya hablamos de amor, hablamos de un otro, hablamos de la interacción que se da con ese otro, ya sea que te quiera, que no te quiera, que se amen o lo que sea, pero siempre se empieza a dar una relación con un otro que a final de cuentas es muy importante o pasa a formar parte de nuestras vidas. Yo he escuchado, colega, jovencitas decir que tal persona fue muy importante en su vida y les pregunto, ¿no? O sea, hasta en terapia les pregunto, ¿y cuántas veces lo viste? Pues solamente uno, ¿no? La vez que me embarazó. Y por esa única ocasión, pues ya fue muy importante en su vida, imagínate, ¿no? Tan es así, pues que mucha gente que no conocieron o que sus hijos no conocieron a sus papás, pues mencionan que fue muy importante esa única ocasión que vieron al papá.
Ahora imagínate, estamos hablando de que solamente se vio una vez, ahora imagínate cuando se convive con ese otro, ¿no? Cuando se tiene una vida, ¿no? Para convivir con esas personas, o años, o meses con algunas personas. Yo he visto esa importancia, por ejemplo, la alcanzo a ver, a observar, a veces en los adolescentes que van iniciando su vida amorosa como tal, la importancia que tienen los meses para ellos, ¿no? O sea, esa cantidad de días que son poquitas, pero para ellos es increíble cómo hacen de esto algo muy grande, los meses que van cumpliendo, ¿no? Y a veces hasta se empiezan a festejar sus días, sus meses, así. Y para los que ya llevamos años, a lo mejor en una relación o demás, pues de repente como que los meses se nos hacen pocos, ¿no? Pero cuando íbamos empezando probablemente también se nos hacían muchos, ¿no? Pero ya me metí a esa temática también de la cuestión del amor, porque necesariamente hablar de sexualidad también es hablar de un otro. Claro que puede haber una sexualidad individual, ¿no? Con uno mismo, pero desde luego se llega a fomentar más y a practicar más, pues desde luego con un otro, ¿no? En ese aspecto, no sé si quieras mencionar algo, colega. Sí, mira, principalmente me voy a regresar con lo que empezaste con respecto a cómo poderles hablar a los hijos. Principalmente, a lo mejor este podcast puede ir más dirigido a la gente adulta, que de alguna forma es la que se puede encargar directamente de la educación sexual hacia sus hijos, ¿sí? O si son maestros, maestras, pues hacia los alumnos, hacia las alumnas, etcétera, ¿no? Obviamente no quita que este podcast lo pueda ver alguna niña, algún niño, algún adolescente, algún joven, pero pues principalmente en este tema de cómo se puede hablar la sexualidad. Más adelantito vamos a hablar de lo que es la comunicación asertiva, porque también eso es importante. Ajá. La comunicación asertiva tiene que ver con esa forma de expresar correctamente, de manera respetuosa, pero también clara y firme, lo que pensamos y lo que sentimos o lo que necesitamos, lo que deseamos, etcétera, ¿no? Pero lo vamos a ir asociando poco a poco, ya de alguna manera lo trabajamos en el podcast anterior, que les recomendamos los vean también, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esta parte. A mí me preguntan los padres de familia normalmente, o incluso las maestras, los maestros, ¿en qué edad es importante empezarles a hablar de sexualidad? ¿Sí? Entonces, no es nada más así como pues mira, a los 5 años con 6 meses y 3 días es la edad exacta, ¿no? Pues no la hay en sí, pero sí hay que tener en cuenta que todo esto no es nada más de hablarlo, ¿no? Me siento con mis hijos y me pongo a hablarles, o como maestro, como maestra, les voy a dar clase de sexualidad, etcétera, no, sino es cómo se va viviendo durante el largo el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Principalmente, por ejemplo, los padres van a tener una relación de sexualidad, no necesariamente en el aspecto del coito, ajá, o de la relación genital, sino sexualidad hablamos, ya lo comentábamos en el podcast pasado, de lo que son emociones, transmisión de o expresión de sentimientos, de afecto, de relación en muchos sentidos, ajá. ¿Por qué se le dice también que esto es una relación sexual? Pues porque son ambos sexos, ajá. O en el caso de otras parejas, puede ser el mismo sexo, pero a final de cuentas puede ser mujer-mujer, estamos hablando de un sexo, o de hombre-hombre de otro sexo, pero a final de cuentas tiene que ver el tema de la sexualidad en ese sentido. Entonces, conforme nosotros llevamos una buena relación afectiva, de educación, de respeto, de valores, etcétera, y obviamente en el aspecto de la sexualidad, de cómo nos relacionamos con las personas, o en este caso con la pareja, es lo que le vamos a ir enseñando a los hijos poco a poquito, conforme ellos van creciendo. Ajá. No es así como que omito la sexualidad y a los 6 años ya le tengo que hablar de esto, ¿no? O a los 9 o a los 12, dependiendo. Ajá. No, es algo que se va aprendiendo durante todo el tiempo en que pues la familia convive, de acuerdo a la dinámica que hay, que alguno tiene que ir a trabajar o ambos, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero aquí viene algo bien interesante. ¿En qué momento ya no podemos evitar, hablar de sexualidad? Cuando notamos que nuestros hijos empiezan a tener interés en la sexualidad. Ajá. Y ahí como padres debemos de estar bien atentos. ¿Por qué? Pues porque si no, pues se nos va a pasar esto y el hijo o la hija puede empezar a informarse en el internet,
con los compañeros, con las compañeras, acercarse a gente que incluso tiene más dudas, ajá, que ellos, y pero quieran contestarles, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Todo eso, entonces, hay que estar bien atentos a cuando los hijos empiecen a mostrar cierto interés. Hay revistas, hay libros, hay documentales, hay artículos, hasta hay como series o películas infantiles que pueden hablar de eso. Ajá, entonces, sí es importante que tengamos conocimiento de nuestros hijos. Obviamente, conforme van creciendo, los vamos a ir conociendo cada vez más. Y nosotros como padres debemos de tener esa responsabilidad. Y en las aulas, los profesores, las profesoras, tienen que estar también atentos, ajá, a sus alumnos. Es parte de la enseñanza, no pueden omitir como eso enseña en casa, ¿no? Y en casa eso se enseña en la escuela, ¿no? Y como los de casa creen que se enseña en la escuela y los de la escuela creen que se enseña en casa, pues los hijos lo van a ir aprendiendo o alumnos lo van a ir aprendiendo donde puedan, ajá. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando los hijos empiezan a preguntar sobre la sexualidad, ya es momento. Ajá. Ya no podemos retrasar eso y, mira, pues déjame, luego te platico y todo eso. Muy diferente a que si me agarran así como de sorpresa, de forma inesperada y no sé qué contestarles en ese momento, tampoco hay que hablarles o decirles lo primero que se me venga a la cabeza, ¿no? Sino que podemos decirles, primero hay que preguntarles, ajá, eso es importante, preguntarles por qué ahora sí que por qué están haciendo esa pregunta, cuál es su interés, porque de ahí podemos partir. Ahí me acuerdo de una persona que contó como una anécdota, una especie de chiste, que llega una niña y le pregunta a su papá, ¿no? Ni siquiera a la mamá, al papá, oye, papá, ¿qué es pene? Y el papá, pues, la ve chiquita, es su niña, su princesita, y dice, como una bomba, ¿no? Y, ay, mi hija ya quiere hablar de esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Total que el papá se agarra, y se arma de valor y le empieza a explicar lo que es la sexualidad. Y hasta el final se le ocurre preguntarle, ¿por qué, hija? Es que en la iglesia el padre dijo que no pene, ajá, y obviamente refiriéndose a la pena, ¿no? Todo esto, y el papá ya soltó su clase de sexualidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ajá, hay que saber primero preguntarles, qué es lo que te interesa, por qué lo preguntas, pero de manera muy amena, ajá, porque si yo me quedo, ¿por qué preguntas eso? ¿Quién te dijo? Si empiezo a hacer eso, pues ya, empiezo a coartar la comunicación, que es el otro tema de este podcast, porque van muy de la mano, ajá. Necesitamos ser lo más naturales posibles y eso es la principal sugerencia o consejo que yo suelo darles. Con la sexualidad hay que hablar de manera natural, sin que transmitamos ese temor o ese pesar o esa preocupación de que ya tengo que hablar de esto, ¿no? Como hablábamos en el podcast anterior, por eso es importante que lo vean. Hablábamos de lo que es el tabú y la sexualidad es el tema predilecto cuando hablamos del tabú, de inmediato se nos viene la sexualidad. ¿Por qué? Porque es un tema que evitamos. Entonces, a manera de conclusión de este primer comentario que hago, hay que estar atentos a los hijos, debemos de aprender a conocerlos para saber en qué momento nosotros podemos hablar. No hay una fecha, no hay una edad exacta. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Cuando los hijos pregunten por primera vez, ya no hay forma de retrasarlo. Hay que hablar con ellos. Si me agarran de sorpresa, tengo que mantenerme natural, como, ¿por qué preguntas eso? No, para nada. Ajá. Hay que preguntarles de forma muy natural. ¿Y por qué preguntas eso? ¿Dónde lo escuchaste? Platícame, vamos a platicar. Pero mientras ellos me están contestando eso, yo ya voy pensando cómo contestarles. Y me agarraron así como decimos coloquialmente, en curva, ¿no? Y, ay, ¿cómo le cuento esto? Ajá. Obviamente, si nos agarran así es porque no estamos preparados. Error grandísimo. Ajá. Hay que estar preparados, ¿sí? Bueno, que ese es el otro consejo. Nosotros vamos a tener contacto con nuestra propia sexualidad y con la pareja para que sea algo natural. Hay papás que les da pena darse un beso frente a los hijos o hasta los hijos, ay, no, guácala, ¿no? No, si eso se hace de forma natural desde que los hijos están pequeños, lo van a ver así, ajá. Y tener un contacto de darse un beso, de abrazarse, también tiene que ver con el tema de sexualidad, ajá. Entonces, eso sería en conclusión de mi primera intervención aquí, colega. Hay que tener bien en cuenta que cuando preguntan los hijos,
hay que hablar de sexualidad, ya no hay que echarnos atrás, pero primero preguntamos para que no nos pase lo del papá que le explicó del pene a la niña, pero en la verdad era, Ujú. es que pene. Ajá. Sí, sí. Bueno, nada más permíteme, Ujú. déjame saludar a Alex, a Mario, a Moni, ajá, que entran aquí. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Claro, y que respondiendo a lo mejor a un poco a Mario, que hace la pregunta que qué hacer cuando estás mal emocionalmente. Bueno, en esta ocasión estamos aplicando la temática de sexualidad. Me imagino que se refiere en el tema de la sexualidad, ¿no? Sí, Porque en el aspecto de las emociones, desde luego tenemos podcasts que se refieren mucho a emociones, entonces lo invitamos a pasar por ahí, ¿no? Ya sea psicología del alma o en su defecto a Psicomar Susano para ver todos los temas que hablaron de emociones, ¿no? Sin embargo, en el aspecto sexual, pues sí, efectivamente, más cuando se maneja pues en esta cuestión con la pareja, a veces no se rinde de la misma manera, no se está en capacidad de estar bien con la pareja cuando se está mal emocionalmente, ¿no? Mucho hay que recordar que la sexualidad también es comunicación, entonces se puede decir que uno está vulnerable cuando está emocionalmente mal y seguramente pues no estará tan atento a la persona, al otro, porque pues, efectivamente baja la autoestima de uno, ¿no? Ahora bien, si me lo permites, voy a meter un poquito los axiomas de Václavic para que hablemos ahora un poquito de comunicación, ¿no? Ya que estamos hablando de cómo comunicar esta temática de la sexualidad, sí, pues aquí nada más Václavic, déjame ajá, sí, claro, con todo gusto. comentarte a Mario, lo primero que cuando estamos emocionalmente mal, debemos de detectar cuáles son esas emociones que nos están poniendo mal, distinguir entre primero las 6 emociones básicas. Ajá, obviamente alegría no va a estar aquí, pero puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser repulsión, ajá. Tal vez esas son las que nos generan estados emocionales alterados, identificarlas y obviamente identificar qué es lo que nos está generando eso y pues en automático nos lleva a que incluso podemos considerar la psicoterapia, ¿no? Para poder de alguna manera equilibrar nuestras emociones. Es importante no tomar decisiones importantes cuando emocionalmente estamos mal. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos, hay mucha posibilidad de equivocarnos. Tal vez una de las mejores decisiones es reconocer nuestras emociones y acudir a ayuda, ¿no? Adelante, Omar. Claro, nada más ahí, aprovechando, ¿no? Lo que Sí, mencionas, a veces el hecho de no ir a terapia ocurre mucho por esta cuestión de economizar, ¿no? O sea, economizar hasta si tú quieres en el aspecto económico, ¿no? sí, Y sin embargo se deja como para el último el aspecto emocional. Entonces sí es importante que cuando te sientes y ya aceptaste que estás mal emocionalmente, pues sí efectivamente es pedir ayuda, pero pedir ayuda bien. No es como que nada más efectivamente pedir un consejo rápido, ¿no? No, o sea, no hay consejos rápidos cuando estás mal. Tienes que trabajarlo y tienes que tratarlo, ¿no? Y lo digo por esa cuestión de que es muy común en México, ¿no? Que he escuchado compañeros cuando iba a la maestría de administración, compañeros que tienen sus negocios y demás, y que siempre quieren economizar. Ellos me preguntaban cosas de psicología con respecto a sus empresas y yo les decía, no, pues les daba algún consejo de rápido, pero les decía, pero en realidad necesitas a un psicólogo para que esté ahí al tanto, ¿no? Dice, sí, pero es que me lo quiero, precisamente me lo quiero evitar por el gasto que me genera contratar a un psicólogo. Dice, mejor para eso meto a un contador que me lleve mi contabilidad. Dice. Entonces, ahí es donde te digo, o sea, estamos acostumbrados a economizar, ¿no? sí, Y no hay que escatimar en la salud mental, ¿no? no, Eh, para nada. bien, dice por ahí, los axiomas de la comunicación propuestos por Václavic, por Paul Václavic, son principios fundamentales que rigen la interacción humana y la forma en que nos comunicamos. Estos axiomas nos ayudan a comprender cómo se establecen los diálogos y las relaciones entre las personas. Y a continuación les presento los 5 axiomas, que serían, primero, es imposible no comunicar. Cualquier comportamiento, incluso el silencio, comunica algo. No podemos evitar transmitir información, ya sea de manera verbal o no verbal. Dos, toda comunicación tiene un contenido y un aspecto relacional. Además del mensaje explícito, es decir, el contenido, la forma en que nos comunicamos también influye en la relación entre los interlocutores. Por ejemplo, el tono, la expresión facial, el contexto afectan la percepción relacional.
3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes, ¿no? La forma en que interpretamos y organizamos las interacciones afecta a nuestra percepción de la relación, perdón. La puntuación puede variar según la perspectiva de cada persona. 4. La comunicación digital y analógica. La comunicación se divide en dos niveles: el digital, contenido explícito, y el analógico, expresiones no verbales, tonos, gestos. Ambos niveles son esenciales para comprender el significado completo del mensaje. Y 5. La comunicación es simétrica o complementaria. Las interacciones pueden ser simétricas en igualdad de poder o complementarias en roles jerárquicos o diferentes, ya sea yo soy el jefe, tú eres el empleado, ¿no? Por ejemplo, una conversación entre amigos es simétrica, mientras que una entre un jefe y un empleado es complementaria, ¿sí? Y nada más para cerrar, dice que estos axiomas nos ayudan a entender cómo nos relacionamos con los demás y cómo podemos mejorar nuestra comunicación. Aunque son universales, debemos considerar la influencia cultural en la interpretación de los actos comunicativos, ¿no? Nada más igual para aportar un poco, porque pues vienen varias teorías, ¿no? Pero este es Václavic con sus axiomas, ¿no? No sé si quieras comentar algo, colega. Sí, si quieres, para tratar a lo mejor esos axiomas, a lo mejor de manera puntual, ¿no? O más bien con una ejemplificación. Normalmente cuando uno quiere transmitir una idea, un mensaje, un sentir, una emoción, pues nosotros pensamos que solo es a través del lenguaje hablado, ajá. Entonces hay que entender que también el lenguaje corporal, las facciones de la cara, las expresiones, etcétera, van a transmitir ese mensaje, ajá. Entonces, si yo digo que, oye Omar, ¿qué crees que yo estoy bien feliz? Pues no me vas a creer nada, ¿no? Porque ni mi tono de voz lo muestra, ni mi actitud, ni mis facciones, ¿no? A diferencia de, oye Omar, estoy bien contento, ajá. Entonces, sí, ajá, ese es lo más importante en la comunicación. ¿Por qué? Pues porque hay una interpretación, como lo platicábamos la vez pasada, ¿sí? La otra persona va a interpretar lo que aquel lado, el otro lado le está diciendo, pero también lo que está mostrando, ajá, a través de las facciones de la cara, etcétera, ¿no? Aquí tal vez también lo importante es saber cómo nos comunicamos, porque de repente creemos que nos estamos comunicando de manera correcta o de manera clara, y no es así. Muchas veces utilizamos palabras o a lo mejor conceptos que quizá la otra persona no logra entender o incluso no conoce, y entonces de esa forma nos damos cuenta que pues no hay una buena comunicación. Y quizá aquí también nos podemos ir a esta parte de lo que es la comunicación asertiva, ajá, es decir, expresarlo de manera clara, de manera directa, de manera respetuosa y obviamente a la persona que es. Ajá, por ejemplo, si yo estoy, a lo mejor es un ejemplo muy simple, ¿no? Pues si estoy enfermo del estómago, pues quizá tengo que transmitírselo al doctor, ajá, al médico, no al abogado ni al ingeniero, ¿no? O al psicólogo, ¿no? Entonces, eso se oye muy, muy simple, pero a final de cuentas es así. ¿Por qué? Pues porque en las familias, principalmente en la dinámica familiar, algo importante que sucede es eso, precisamente la falta de comunicación, que es la que genera esos problemas, ¿no? Yo, papá, estoy enojado con mi hijo, pero no se lo digo. Mejor se lo digo a la mamá para que la mamá se lo haga saber al hijo. No, es que estoy enojado con él porque hizo, no hizo, etcétera, ¿no? Y la mamá se vuelve ahí como una especie de mensajera o de transmitir el mensaje, y va y le dice al hijo, es que tu papá está enojado contigo, y cosas de ese tipo, ¿no? O cuando lo expresamos de manera muy impulsiva, incluso hasta agresiva, y nosotros lo disfrazamos con que no, es que yo soy así, claro, yo soy directo, ¿no? A mí no me gusta tener pelos en la lengua y quién sabe qué cosas decimos, ajá, cuando no es cierto, en realidad no queremos aceptar que estamos siendo groseros, ¿sí? La comunicación siempre debe de transmitirse de manera respetuosa, ¿sí? Porque si yo agarre, es que yo digo las cosas como van, yo así soy, ajá. En realidad más bien soy una persona que tal vez sea intolerante, que tal vez sea impertinente, que tal vez esté expresando de manera agresiva, impulsiva lo que pienso, o a veces hasta ni pienso lo que digo, ajá, pero yo así soy, ¿no? Todo eso hay que tomarlo en cuenta y por eso
pues estos axiomas, ¿no? Que van así como que describiendo cómo puede ser la comunicación y los tipos de comunicación que hay, pero pues los más clásicos son estos, ¿no? Los que se dan en la familia, los que se dan con las personas con las que interactuamos, con los compañeros, compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Ahí es donde está principalmente la comunicación. Sí, y a lo mejor nada se agregaría esta parte de las cuestiones inconscientes, ¿no? Porque a final de cuentas hay que tomar en cuenta que tanto debate entre la cuestión de cómo el lenguaje nos llega, pues a lo mejor a afectar en la forma de comunicarnos, porque a veces no existen las palabras con las que queremos decir algo o alguna palabra pues como que le falta para que nos lo podamos comunicar todo. Y en ese sentido, muchas veces también la manera en cómo interpretamos la situación que nos pasó o la manera en cómo nosotros estamos viendo las cosas y cómo lo está viendo el otro, o sea, cómo estamos interpretando de manera diferente, o ya lo hemos dicho antes, ¿no? Toda esta madurez o todo este trabajo terapéutico que tengamos detrás probablemente nos haga que nosotros interpretemos de una manera diferente a como lo está interpretando el de enfrente. Entonces todo eso afecta o beneficia, generalmente ayuda en el sentido de cómo vamos a tomar las cosas que nos pasan al momento, ¿no? A muchas ocasiones se habla también de si estamos preparados para cuando ocurre algo, ¿no? Pues es que en realidad Ujú. conforme más nos ocurran cosas, pues más preparados vamos a estar para, para asumir alguna situación que nos pase, ¿no? Y en ese aspecto, pues si no tenemos tanta experiencia en algo, seguramente nos va a agarrar de sorpresa. Tan es así que a lo mejor esta temática de hablar de sexualidad, pues de repente sí nos agarra en curva, porque no es como que estemos hablando de sexualidad con los amigos todo el tiempo. A lo mejor se habla de sexualidad, pero en otro tono, en otra manera de vivir o de hasta jugueteando, ¿no? Se juguetea mucho con los amigos en esa temática, pero no se le habla al hijo constantemente de sexualidad. Entonces, por eso es Ujú. que nos agarra en curva, ¿no? No es algo para lo que estemos tan preparados para enfrentar esa situación a lo mejor hasta penosa, porque la realidad es que pues, llega a ser penoso hablar de eso con un hijo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente la sexualidad se vive de manera individual, no es como que se esté como que siendo un modelo a seguir de los demás en el aspecto sexual, a menos de que seas, pues como dicen por ahí, ¿no? Un Latin lover o alguna supermodelo que irradie o que hasta publicite marcas de, no sé, de prendas, ¿no? De prendas o accesorios de mujer o accesorios de hombre, pues desde luego entonces ya te volverías un modelo a seguir en ese aspecto, ¿no? Y ni siquiera, ¿no? Nada más que para la marca, sí es importante que haya un modelo a seguir. Pero en ese aspecto, pues ya en temas como más serios, parece como que nos cuesta trabajo a veces hablar de estas temáticas, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, me gustaría a lo mejor pues avanzar en ese sentido en cuanto a las temáticas. Yo quería hoy, si igual si me das esta oportunidad, como que meterme un poco ya al tema del género, de las cuestiones del feminismo y cosas por el estilo, que he estado revisando algunas. A grandes rasgos, pues la verdad es que lo que busca esta cuestión del feminismo en realidad es un lugar en la sociedad, ¿no? O sea, la mujer Sí. necesita su lugar en la sociedad, pero yo lo que alcancé a observar a lo mejor en todo este tema de estudio es que la realidad es que se está queriendo meter a la mujer a un mundo que fue creado para los hombres. O sea, esa es la realidad, ¿no? Un pensamiento hegemónico del hombre, el hombre es el que ha hecho y ha deshecho, hasta en cuestiones, si tú quieres, filosofales y en cuestiones de poder y demás. Ahí es donde se quiere insertar la mujer. Desde luego, hay muchas teorías que hablan de que si la mujer quisiera o debiera insertarse en algo, no sería en un mundo de hombres, sino que tendría que crear su propio mundo. Nada más que ahí es donde se alcanza a observar el feminismo como radical, ¿no? Porque dice, ¿cómo es que vas a crear un mundo ahora donde no haya hombres, ¿no? Porque al final de cuentas parece que el feminismo radical pues, parece ser eso, en donde excluyen al hombre de ese crecimiento. Al final de cuentas tampoco es como que el hombre haya creado un mundo sin la mujer. Lo que pasa es que la objetivizó y la hizo menos en muchos sentidos. Tan es así que dicen que esa dichosa función reproductora
pues la minimiza a solamente ser la persona que reproduce a la especie, ¿no? La que genera o la madre de los hijos. O sea, se le da un rol como muy categórico en ese sentido de decir la mujer solamente es la que es madre de los hijos, ¿no? O sea, no es nada más, ¿no? Y Ujú. tan es así que ese rol inhumanizador, ¿no? Inhumanizante, pues de repente como que ocasiona que efectivamente muchas mujeres piensen que solamente su misión de vida, pues solamente ser madres, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues desde luego como que una guerra ahí de ideologías, porque la mujer hoy en día pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Nada más que se ve como que sesgada en muchos sentidos en cuanto a ese poder hacer cosas, ¿no? Yo lo observo, colega, en ese sentido como que muy, como hemos hablado a lo mejor en otros podcasts, en el sentido de desigualdad, ¿no? O sea, también hay una desigualdad total, como cuando hablamos de pobres contra ricos, acá pareciera que es la mujer contra el mundo hegemónico, porque ni siquiera es como que la mujer contra el hombre, ¿no? Es la mujer contra el mundo hegemónico poderoso que no le permite tener como que ciertos espacios para poder avanzar, ¿no? Y ya tiene muchos espacios desde luego que se le han abierto, ya tienen las empresas hoy en día, permiten a la mujer un 50% de mujeres y un 50% de hombres, ¿no? Cuando en el pasado pues ni mujeres había en los trabajos, generalmente menos en empresas estas de operadoras, ¿no? Donde había máquinas, generalmente eran puros hombres, ¿no? Y Sí, hoy en día pues ya se le permite acceso. También es cierto que tienen muchos apoyos legales y demás, pero también hay que decirlo, la igualdad no es poner leyes, ¿no? O sea, no es nada más poner leyes, llenar de leyes a favor de la mujer, sino también es la práctica, ¿no? El ir a la práctica de que en el día a día nos veamos como iguales y que no se permitan desigualdades que vemos aquí cercanas, ¿no? O sea, podemos ser predicadores o activistas de que el feminismo y que ayudarle a la mujer y de repente nos pasa algo cercano y en la primera atacamos a la mujer sin saberlo, ¿no? Entonces no debemos de ser las personas que promovemos la hegemonía de la desigualdad, ¿no? Sino al contrario, cuando se pueda, pues de repente hacer algo por ayudar, ¿no? Pero a final de cuentas aquí hay una autora, colega, que se llama Judith Butler, creo que se dice, ujú, que ella conjuntó una teoría, o sea, más bien todas las ideologías que se habla del feminismo las conjuntó. Parece un mapa así como muy extenso de la primera generación, segunda generación, tercera generación de ideologías de género, ¿no? De ideologías y se habla de muchas cosas. De hecho, aquí alcanzo a observar que también está el psicoanálisis, el estructuralismo, donde hablan de una prohibición, un psicoanálisis y la producción de la matriz heterosexual. Pero hablan muchas cosas. De hecho, se habla también, a lo mejor no me voy a meter a todo, por supuesto, iremos tocando de a poquito, ¿no? En los diferentes podcasts. Pero algo, por ejemplo, que me llamó la atención es que yo pensaba que el feminismo abarcaba las teorías lésbicas, ¿no? O sea, todo este movimiento LGBT, ¿no? Y las teorías transexuales, las teorías queer, como ellos les llaman. Yo pensaba que el feminismo abarcaba todo eso. Y metiéndome un poquito más a fondo, me doy cuenta que no, ¿eh? También hay bloques que en un momento dado hasta se contraponen, se critican dentro del feminismo. De hecho, también se habla dentro del feminismo del privilegio de la mujer blanca, ¿no? Y de la mujer privilegiada, de la mujer pudiente, con respecto a las otras, a las que no tienen poder, no tienen acceso a muchas cosas. Pero también se habla de, por ejemplo, me di cuenta de que eh, antes de entrar a este tema, una de las ventajas de Judith Butler es que es filósofa, ¿no? Que ante lo que hablábamos la vez pasada de que no hay quien debata, ¿no? A favor de la mujer, pues resulta que acá estamos hablando de filósofas, ¿no? Filósofas que ujú. se metieron al mundo del hombre a debatir esas temáticas. Ahora bien,
Dentro de ese mundo, digamos que Judith Butler termina siendo como una compiladora de todas las ideologías y de algún modo va poniendo punto por punto las olas como se han ido dando del feminismo. Pero lo que te decía yo que me pude dar cuenta que el personaje que la otra vez te comentaba, de Paul Beatriz Preciado, es una mujer que se cambió al género masculino, se hizo este proceso pues de estrógenos y demás, y hoy en día ya es una persona que parece hombre, o sea, porque tiene su barbita y todo, y se ve literalmente como hombre, y ella mencionó que cuando efectivamente se metió al mundo del feminismo, como que pensó que iba a encontrar pues a lo mejor un espacio para sus ideologías y demás, y se dio cuenta que a los transexuales no se les tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, Y, ella también es y filósofa. Ujú. no nada más mente, o no nada más no se les tomaba en cuenta, sino que se les rechazaba. Ajá. Es así Así como, no, es. tú aquí no cabes. Ajá. Sí, de hecho por aquí tengo algunas frases que se tomaban en cuenta, ¿no? Que se les menciona eh, como raros, como retorcidos, como extraños, ¿no? Ese tema De hecho, homofóbico. sí, Ajá. mira, aquí un comentario. Se ha Ujú. hablado mucho normalmente se tiende en la imaginaria que el hombre, el sexo, ajá, masculino, eh, suele ser el que agrede, el que ataca, el que rechaza, el que tiene malmente dicho, fobia, ajá, hacia el homosexual, hacia el transexual, etcétera, pero no se toca este tema precisamente que ahorita dices, colega, de que las feministas son pero agresivas, ajá, las feministas radicales, ajá, son muy agresivas en contra de estas comunidades. ¿Por qué? Pues porque representan una de las peores situaciones que pueda suceder en una mujer, ¿no? El rechazar su propio género, ajá, su propia sexualidad. Entonces, cuando una mujer dice que es hombre, entonces para las feministas radicales es algo eh, que se rechaza en automático, ¿no? Pero con mucha fuerza. Sí, y también la ciencia no ha estado exenta de esto, ¿no? De estos humillaciones o de maneras de criticar. De hecho, se dice mucho que en este aspecto la APA, ¿no? En su defecto, la Asociación Psiquiátrica, en ese aspecto que rige a lo mejor el DCM, ¿no? De la Ujú, psicología y demás, también en algún tiempo, ¿no? Los nombraba a los transexuales, pues eso, o sea, como retorcidos, como extraños, como desviados, como falsos, etcétera. Pero se les daba ese nombre o ese atributo porque, pues como no sabían si eso era una enfermedad mental, ¿no? O sea, ellos no sabían si de repente la homosexualidad se llegaba a pensar en un momento dado que se les tenía que tratar para quitársela, ¿no? Y entonces con el tiempo se entendió, ¿no? Que esto, o se asumió que esto en realidad era una decisión de tener ciertos, pues ciertos gustos, ¿no? Por en su defecto vestirse de mujer o las mujeres vestirse de hombres o en su defecto sentir algo por un hombre o por una mujer siendo hombre o siendo mujer, no en el aspecto heterosexual, ¿no? Sino ya más bien en el aspecto homosexual, porque se pensaba que la normalidad era eso, la heterosexualidad, cuando en realidad pues hay un mundo detrás de todo esto en donde se ujú. llegaba a practicar pues este asunto como en el underground, ¿no? Ajá, te escucho. Mira, aquí hay algo bien importante, ¿no? Que para hablar de todo esto, cada quien tiene su postura, ¿no? Cada quien puede tener razones o tal vez estar equivocado. Lo que sí vamos a comentar aquí, colega, porque tal vez sean unos términos que utilicemos y que no nos gustaría que se malinterpreten, es normalidad y anormalidad. Ajá. Se tiene la falsa idea de que normalidad es lo correcto, es lo bueno, es lo bonito, ajá, y lo anormal es lo incorrecto, es lo malo, es lo anómalo, ajá, es lo feo. Ajá. No es así.
cuando nosotros en psicología, y de hecho en muchas ramas, o tal vez en todas las ramas de la ciencia, o las áreas de la ciencia, normal es lo que la norma, es decir, es el común, ¿sí? Es la mayoría, por decirlo así. Y anormal, pues en automático es la minoría, esa es la diferencia, ¿no? Cuando decimos que la homosexualidad estaba dentro de lo anormal, sí lo estaba, o lo está todavía, pero no por querer decir que está mal o que inmoral, no, nada de eso. Es porque es minoría a comparación de la mayoría, que es lo normal, que es la norma. Esa es lo que me gustaría ahorita recalcar aquí, ¿no, colega? Cuando decimos Sí. o ahorita que comentaste que anteriormente en la psiquiatría no se sabía, pues más bien ellos creían que sí sabían, o sea, eran trastornos mentales, trastornos de personalidad, así lo manejaban y hasta la fecha se sigue manejando en ciertos aspectos, como lo comentamos también en el podcast anterior, ¿sí? Pero ahorita lo saco de nuevo, Es distinto que una persona que es un hombre, que se sepa hombre y quiera comportarse como mujer, a un hombre que no se sabe hombre, que dice que es mujer atrapada en cuerpo de hombre. A lo mejor es su manera de tratar de expresarlo, lo que quiere dar a entender es que quiere ser como una mujer, pero biológicamente, pues lo sentimos mucho, es un hombre, no podemos negar ese aspecto. Es aquí donde hay tanta problemática, porque unas cosas que son evidentes, claras, científicamente hablando, son negadas, y no hay que llegar a ese punto. Hay que aceptar tanto una cosa como otra, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Pero sí recalco, cuando digamos anormal o normal, es mayoría, minoría, Normal es mayoría, y también hay que entender que es muy relativo, porque a lo mejor si yo estoy aquí en mi colonia, es anormal, es decir, no se da, casi no se da, que la gente se esté golpeando o trate de matar uno al otro, Pero si estoy en una comunidad dentro de un reclusorio, eso es normal, que se anden golpeando, que se anden amenazando, que uno quiera matar al otro, ¿sí? Sí, hay que entender que dependiendo del ambiente donde nos desenvolvamos, dependiendo del contexto, algo que aquí puede ser normal, puede ser anormal en otro lado, o algo que aquí sería anormal, puede ser muy normal en otro contexto. Eso es nada más. Quería comentar esa parte, colega. Sí, y ahorita aprovechando que mencionaste esto, se dice por ahí que, ellos, los filósofos que hablan de feminismo, o es más, también la comunidad LGBT, hablan mucho de heteronormalidad, ¿no? Heteronormalidad en el sentido de que se piensa que los seres humanos tenemos que adjudicarnos si somos hombre o mujer, ¿no? Y en ese aspecto es donde surge este personaje Paul Beatriz Preciado, donde Ujú, menciona, ¿y por qué necesito ser hombre y mujer? ¿Por qué no ser ahí donde sale el término no binario? ujú. Porque al ser no binario, pues no pertenezco ni al hombre ni a la mujer, ¿no? Sino que fui, el caso de Paul Beatriz, fue una mujer que hizo la transición a ser hombre. Entonces Ujú, ella dice, ¿y por qué no mejor asumir que, por ejemplo, porque ella pues claro, o sea, asume que tiene ovarios, pero dice, son mis ovarios masculinos, Ah, ¿no? Y platica bueno, de hecho con, ajá, sí, pero habla con aquí, una, ajá, te escucho. mira, esto es importante recalcar porque si lo dijo así, solita se está contradiciendo o solito se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque dice no binario, hay que entender las palabras. Por eso a mí me gusta mucho lo que es la neurolingüística, porque entendemos la palabra, su significado y el constructo que se asocia a tal palabra o a tal concepto. Binario, dos, ¿sale? Entonces, no binario es decir, no dos, Sin embargo, ella está manejando que de hombre o de mujer a hombre, es decir, seguimos en el contexto binario, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que deben de cuidar, no es una crítica, no es una situación de estás mal, no, no, no. Eso es lo que se debe de cuidar. Si yo no quiero que esto sea binario, es decir, de dos, hombre, mujer, mujer, hombre, entonces debe haber un tercero, ¿no? Ajá. O un unitario, entonces, en dado caso, ¿no? Todos unidos, todos somos uno, ¿no? ¿Quién sabe Es, cuál sea su intención? sí, Ajá. es ahí donde, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? O sea, donde a lo mejor toda esta introducción ha sido porque, de hecho, menciona
él o ella, porque dicen ellos que ellas, ¿no? O sea, porque sí él y Paul Preciado sí menciona eso de ellas, ¿no? O sea, menciona mucho esa frase por lo de no binario, o sea, por crear un lenguaje que sea no binario, precisamente, Sí, y él asume que efectivamente en este feminismo deberían de existir ya no solamente hombres y mujeres, ¿no? O sea, en el feminismo no nada más mujeres como tal, sino que también se le dé espacio al transexual, ¿no? Al transexual, que ella termina siendo transexual. Y después viene otra autora, que es lo que me llamó la atención. Digo, ahorita estoy en pañales en esta no, investigación, ¿no? Desde de luego. hecho sí estamos en pañales, pero podemos aportar, ajá. Te lo digo porque son temas que pues nosotros tratamos, Omar, ¿no? Incluso con colegas hay esta discusión, este debate, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si este personaje o esta personaje quiere incursionar o quiere apertura en el feminismo, entonces volvemos a lo mismo, refuerza lo que no quiere, lo que supuestamente está en contra, lo no binario. Ajá. Entonces, eh, tendría como que crearse, ¿no? Un tercer género y en dado caso, entonces, el transexual quedaría en ese tercer género. Ya no sería ni hombre ni mujer. No soy un hombre que me quiero transformar en mujer, no soy una mujer que me quiero transformar en hombre, porque si no, pues eternamente están reforzando lo binario, lo que se supone no quieren, ellos lo están reforzando de esa manera, ¿sí? Entonces, ahorita que mencionas esto de, yo quisiera que en el feminismo pues haya apertura para el transexual, ¿por qué sería en el feminismo? Porque se van a la parte femenina, es decir, lo binario, ajá, Claro, y masculino, de hecho, femenino. el filósofo Darío Strasberger, que no sé cómo se pronuncia, Algo menciona eso, así. que termina siendo, Paul Beatriz termina siendo del ala radical del feminismo, o sea, quien de hecho vino a querer como que cambiar la dinámica que generalmente se tenía de hombre y mujer, porque de hecho él introduce una cuestión muy rara, la verdad es que hasta ahorita no lo entiendo todavía, pero habla mucho del dildo, la cuestión del dildo y del ano, ¿no? O sea, menciona mucho esa cuestión en el Ujú. sentido de quitarle lo falocéntrico al debate, de que si el falo o la vagina, entonces él dice, no, pues que sea el dildo o el ano, ¿no? Que al final de cuentas, si ponemos en ese debate esas cosas, ya podríamos estar hablando de otra cosa, precisamente eso que tú Sí, mencionas, ¿no? Este tercer sexo, ¿no? Pero viene otro autor, o sea, otro, la verdad no no, sé si sea sería lo hombre o mujer, ¿no? mismo. Al Ajá. proponer dildo y ano, sigue siendo binario, ajá. Por eso es una Claro, ya no. palabra tan riesgosa, ajá, de dos, ¿sí? Ujú. Ese es el punto. Es lo que yo, cuando entro a estos, porque sí son temas que a mí me interesan porque tratamos, ¿no? Te comentaba en algunos podcasts que tuve la oportunidad de ser el jefe del departamento de psicología, ajá, en un municipio de acá del Estado de México, específicamente en Tlalnepantla. Bueno, ahí yo también era el encargado del programa de atención a la diversidad sexual. Entonces, tenía que empaparme de todo esto para saber cómo manejarlo, ¿no? No es nada más que yo llegue con mis ideas y, ay, no, los homosexuales, no, no, imagínate, ahí no hubiera cabido ni de chiste, ¿no? Obviamente debe de tener una esa apertura, ajá, a que hay muchas situaciones, pero ese era mi aporte que yo quería hacer, ajá, de esta parte cuando yo les decía, es que no podemos utilizar esa palabra de binario porque es muy peligrosa, ajá, por este sentido, confunde demasiado y entonces pues no llegamos a ningún punto. Ajá. Y yo creo Adelante, colega. que confunde porque es novedoso. O sea, de hecho ellos hablan de una cuestión de la dichosa teoría del cyborg, ¿no? La dichosa, hay una cuestión del manifiesto cyborg en el sentido que se habla de una cuestión de precisamente de un tercero, ya no es hombre o mujer, sino Ujú, es esta concepción hasta si tú quieres de ciencia ficción o de ficción, de que nos estamos convirtiendo en un algo que no es lo conocido, ¿no? Y esta teoría cyborg termina siendo más bien una llegada un poco más hasta la virtualidad, ¿no? A las redes sociales y lo que nos ujú. estamos convirtiendo, pero desde luego ellos la enfocan al mundo del transgénero, porque efectivamente entonces, si no somos nada más hombre y mujer, pues entonces son un cyborg,
¿no? O sea, porque terminan siendo un algo diferente, ¿no? Y viene efectivamente esta Monique Wittig, así se llama, a decir, y ya se arriesga y dice algo muy fuerte que es, entonces el tercer género es la lesbiana, ¿no? O sea, ahí es donde ya se arriesga a decir esa parte, pero te digo, ahorita son como que apenas, te repito, son temáticas que a lo mejor no son tan recientes, porque estamos hablando de los 70, los 80, donde se metieron estas teorías, pero donde apenas se están retomando. ¿Por qué se están retomando apenas? Bueno, resulta que la madurez que tienen ahora estos tipos de filósofas son las que están apoyándoles para que tengan una hermenéutica, una epistemología y lo metan al debate. Antes de ellas no había quien metiera al debate este tipo de teorías. Entonces también se necesitaba alguien que metiera a debate estas teorías y que no fueran simples ideologías, y digo simples porque ellas mismas las minimizan en ese sentido, de que toda la ideología feminista no ha dejado de ser muy política, ¿no? Muy de movimientos, pero no se había metido al tema filosófico, ¿no? Y vienen a ser filósofas, o sea, nada menos esta Paul, Beatriz Preciado, fue precisamente alumna de Derrida, ¿no? El que he mencionado mucho en otras cuestiones, conoció a Michel Foucault, tuvo debates con Michel Foucault. Entonces, estamos hablando de una filósofa hecha y derecha, ¿no? O sea, que tiene la carrera filosófica por ahí, que se ha metido a debate. Judith Butler, otro personaje que ha sido también, es filósofa, también se ha metido a ese debate. Por eso es que digo que en realidad los debates filosóficos y ahora estos que nos terminen a nosotros empapando, ¿no? Como psicólogos, terminan siendo muy en pañales, por lo menos el debate filosófico como tal. Las ideologías ahí han estado por años y han permeado la vida diaria, ¿no? Y te repito, a lo mejor, ya ahorita que a lo mejor tocara, me meto un poquito la historia del feminismo, ya me meteré a las olas, ¿no? Como tal, que son tres en general, ¿no? Ya más adelante igual las toco, pero ahorita nada más quería como que hacer esta analogía, a lo mejor hasta si tú quieres, de una cuestión que en mi búsqueda me llamó la atención, ¿no? Como el feminismo no es como que sea uno, sino que hay debate interno Sí, y dentro del feminismo hay grandes, creo que tiene más que ver con su estatus de filósofas, en donde se mete este debate si necesitan cabida o tienen una cabida o un espacio que ocupar los transexuales y en su defecto las lesbianas, ¿no? Pero sí, casualmente tuvieron que ser filósofas las que tuvieron que meter ese debate, porque no sí. antes de eso, pues, ¿no? Bueno, Te escucho. mira, aquí tal vez nos ha hecho falta comentar sobre algo bien importante, sobre lo que utilizan como una base para el debate. Ajá. Hay que entender lo que es género y lo que es sexo. Ajá. Cuando decimos sexo, es sexo hombre, sexo mujer, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esa es la base biológica, ¿sí? No la podemos negar, ¿sí? Ahora, con respecto a esta base biológica, también hay personas que tienen esa parte tanto de sexo del hombre como sexo mujer. Ajá. Entonces, por eso también podremos decir, no nada más hay dos sexos, puede haber uno tercero, un cuarto, ¿no? Lamentablemente esto se ha visto como una anomalía, ajá, en cuanto a una deformidad o algún trastorno o algo malo, cosas por el estilo. No necesariamente tendría que verse así. Bueno, y la otra es el género, que tiene que ver más con lo que está estipulado en cuanto a constructos psicosociales, ajá, femenino y masculino. Y este es el gran debate a donde entran estas filósofas en el género, porque en el sexo, en el aspecto biológico, no hay debate prácticamente, ¿no? O eres hombre o eres mujer, o eres como le quieran poner, ajá. Pero, ¿por qué? Pues porque genéticamente y biológicamente hay una situación ahí distinta a la de ser un hombre o sexo mujer, punto. Ajá. En el género es donde está el verdadero debate, porque aquí es donde dices, bueno, si esto es lo femenino y esto es lo masculino, entonces eso se fue elaborando conforme pasaba el tiempo. Y aquí vienen las dos grandes teorías, ¿no? La de la evolución y obviamente la explicación religiosa.
En ambas la mujer ha sido minimizada, ¿no? Para pronto. ¿Por qué? Si nos vamos al aspecto religioso, la mujer fue sacada de la costilla del hombre, ¿ah? Es decir, Eva salió de una parte de Adán, por lo tanto Eva es de Adán, ajá, y por eso el hombre desde ahí ya es posesivo hacia la mujer y la mujer pareciera que es posesión, porque no va a meter en todo eso, pero sí hay relatos que marcan cómo Adán es el que tiene que ser, el que tiene que ser, el que dice y el que hace y deshace, ¿no? Prácticamente, y Eva nada más fue ahí como sacada como para que lo acompañe, ¿no? ¿Por qué? Porque la creación de Dios fue Adán, ajá. Eso ya es muy complicado de entender, ¿no? Si uno trata de pensar como estas mujeres feministas, ya sean radicales o tengan argumentos y filosofía, etcétera, sí es necesario entenderlo como la religión ha reforzado esa parte del machismo, ajá, desde ese sentido, o los apóstoles, puros hombres, ¿no? Y por ahí se quería o querían meter ahí a María Magdalena, no, ya no cabe aquí, lo sentimos mucho, pero no, se sabe, ¿no? Que ella fue eh, parte importantísima de todo lo que desarrolló Jesús y una vez más la iglesia, ajá, lo trató de ocultar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues, María Magdalena, de empezar, ¿qué imagen se tiene de ella? Ajá, que ella era una prostituta, ¿no? Entonces, ¿cómo van a asociar a una prostituta con la más grande figura que ha estado aquí en la tierra, Jesús, ¿no? Pues, si así fue, pues así tiene que ser, punto. No podemos cambiar la historia ni decir, y si Jesús lo hizo, pues por algo será, ¿no? Pero bueno, se trató de ocultar y una vez más la figura de la mujer, la parte femenina, quedó ocultada, quedó opacada, quedó minimizada, tú no debes de importar aquí en esta historia, ¿no? Y así podemos poner un montón de ejemplos. Si nos vamos a la evolución, entonces vamos a que el hombre surge del mono y todo esto, ¿no? En ese tiempo de los cavernícolas, pues el cavernícola, todavía le decían el macho, porque según tenía comportamientos de animal, era el que se iba a cazar, ajá, era el que defendía, y la mujer era la que se quedaba cuidando, en este caso no sé si todavía aplique o ya la antropología haya modificado esos términos, al grupo, ¿no? A la manada o a la tribu, como le querramos llamar. Y precisamente aquí Freud también establece lo que es tótem y tabú, ajá, desde aquellos tiempos, ¿no? Antropológicos, vamos a ponerlo así, o bueno, lo que estudia más bien la antropología, pero eso nos da como una perspectiva psicológica, aprovecho para que el podcast, ¿no? Eh, Nos da una perspectiva de por qué hay tanta confusión en esto, ¿no? Porque no se define y lamentablemente ahorita que checaba lo de esta Judith Butler, combatir la suposición de que el esencialismo sea necesario para la acción política. Menciona algo bien clave, la acción política, que ya lo hemos mencionado. La política mete las manos y todo lo tergiversa. ¿Para qué? Para mover las piezas del ajedrez a su conveniencia, ajá. Y esas piezas del ajedrez, pues puede ser la reina, puede ser el rey, puede ser el caballo, puede ser el peón, ajá. Es decir, manipular siempre. Esa es la parte que no deja avanzar. Por ejemplo, ahorita que avance, que menciones esto de las áreas o de los vértices, ¿no? Que hay en el feminismo, las directrices, no sé cómo llamarle, pero es eso principalmente porque como comentábamos, hay mujeres demasiado inteligentes que detectaron eso, de inmediato, entonces se quieren apartar de eso porque si no saben que solo van a manipular su movimiento para favorecer a unos cuantos, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, ellas se zafan de eso, pero al zafarse de eso, pues se salen del sistema y son atacadas. ¿Por quiénes? Pues por hombres y, lamentablemente, por otras mujeres. Ajá. ¿Por qué? Porque tratan de minimizar ese feminismo que sí, para mi punto de vista, es el más válido y es el que verdaderamente tendríamos que apoyar. El que busca que seamos, que haya una igualdad, ¿no? En el trato, en las oportunidades, etcétera. Comentábamos el podcast pasado, no podemos hablar erróneamente de una igualdad de género porque no se puede, ajá, no hay forma. Hombres y mujeres somos distintos
Y hay que aceptarlo, hay que entenderlo, pero hay que aprenderlo a relacionar y a convivir bien. Ajá, el hombre no es más que la mujer y las feministas radicales ahora quieren que la mujer sea más que el hombre, pues tampoco debería de ser. De lo que se trata es que tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Y ahí es donde se debe buscar la igualdad. Te escucho. Claro, claro. Ahorita aprovechando lo que mencionabas, ¿no? El tema de la cuestión de la justicia o de las leyes, ¿no? Al final de cuentas, yo ahora que me he metido un poquito también a estudiar sobre leyes y demás, la historia de las leyes, me pongo a observar que la ley como tal se hizo, ellos lo dicen, ¿eh? O sea, no es algo que yo me haya inventado, dicen, la ley se hizo para el hombre. Y dicen, pero es que en ese entonces sí era para el hombre hombre, o sea, de género hombre, Ujú. no era como que hubiera leyes para las mujeres. Y entonces, imagínate, ¿no? Desde ahí tienes que solamente se atendía al hombre, pero al hombre privilegiado, ¿no? Hay que decirlo, porque no es como que se atendiera a todos los hombres, había Sí, esclavitud, sino que eran los hombres que tenían que defender. Y de hecho, en algún momento dado en las leyes estas españolas con las leyes de Indias y demás, se dice que se atendía solamente a los que tuvieran alguna implicación en el orden jerárquico, es decir, a ujú. emperadores y cosas así, ¿no? Para los demás no había leyes. Entonces ahí ya nos damos cuenta de esta desigualdad que no es solamente contra la mujer, en su defecto es para solamente leyes para los privilegiados, para los demás, ahí medianamente fueron llegando poco a poco las leyes, ¿no? Sí. En cuanto a sociedad, no tanto como alguien en específico, ¿no? Bueno, Hay entonces, ajá, estadísticas, si ¿no? quieres decir, Hay ajá. estadísticas de todo esto. Tiene pros y contras, ¿no? Pues mira, vamos a ponerlo así. Eh, Se habla mucho del feminicidio, ajá, pero es una parte como que en el aspecto legal, de alguna forma, pues se enfoca más en que si la muerte es de una mujer, pues pareciera que cobra más relevancia que si es un hombre el que fallece, ajá. Así suena, así lo están manejando, ¿no? No es un homicidio, es un feminicidio, entonces hay que ponerle más atención, ¿no? Y ahí están los medios poniendo más atención al feminicidio que a los 20 homicidios que hubo por allá. Ajá. Esa es la realidad también. Ahora, legalmente hablando, cuando yo pude elaborar valoraciones psicológicas en el aspecto legal, ajá, en relación con todo esto de pues todas esas situaciones legales, ¿no? Sí se nota algo bien importante, que cuando hay un hombre y una mujer disputando, ¿cómo se le dice? Para los hijos, se me fue ahorita el nombre, que se quieren quedar con los hijos, La ¿no? Ya sea, pensión ¿verdad? alimenticia, ajá, Van, por ejemplo, la pensión alimenticia, la, alimenticia, pero también la patria potestad, ajá, ok, o el otro término que se me fue ahorita, ajá, pero que tener la guardia, custodia, etcétera, sí, todo eso, ajá, exactamente la custodia, ajá, favorece a la mujer, ¿sí? Y ahí no es que me lo esté inventando yo, legalmente hablando, en ese territorio la mujer es muy favorecida, pero no nada más de a gratis. ¿Por qué? Porque se entiende que la mujer como madre normalmente le va a poner más atención al hijo. Pero entonces es cuando se tumban estas situaciones de que las leyes favorecen al hombre, a lo mejor en algún momento o en ciertas áreas sí, definitivo. En otras no, en otras el hombre sale perdiendo casi casi de todas, todas, ¿no? Obviamente, si entramos al terreno del poder y del dinero, pues si el hombre trabaja y tiene un puesto importante, entonces sí le va a ganar a la mujer en el aspecto entre comillas, legal, porque más bien va a ser por influencias, ajá, por yo puedo, yo pago, compro al juez, compro al abogado de la mujer y entonces pierde el caso, ajá. Pero digamos que entre comillas, en igualdad de circunstancias, la mujer tiene la mayor posibilidad de ganar un caso legal, ¿no? En este sentido. Ujú. y que también ahí, en ese ejemplo que mencionas, es donde ha tenido, ha favorecido este movimiento feminista, porque en un dado caso que hubiera alguien con poder, hombre, ajá, y que se le estuviera favoreciendo, si se mete el tema de mujer ahí en los medios de comunicación, se equilibra. Si te das cuenta, se Ujú. equilibra porque metes a los periódicos y entonces ya no se le favorece tanto a este.
es ahí donde se ha involucrado el tema del equilibrio. Si hay equilibrios, generalmente las leyes no necesariamente es que sean tan legales como se dice, al contrario, terminan siendo realmente muy, afectan, ¿no? En muchos sentidos, pero eso es lo que se intenta, que haya una Sí, cierta igualdad, ¿no? Esa es la sí, intención. es que es todo un contexto, ¿no, colega? Por ejemplo, en las estadísticas, pues se ve que los que mueren más y por mucho son los hombres, no las mujeres, para empezar, ¿no? Entonces, ese asunto del patriarcado y no sé qué, también está muy dudoso, ¿no? En ese sentido. Se entiende que la mujer sí ha sido sobajada en muchos sentidos y tiene que superar esa parte del hombre para saber que la mujer es igual o a veces en muchas áreas hasta superior que el hombre. Eso pues no debería de darnos pena ni vergüenza de aceptarlo, ¿no? O sea, tienen mayores capacidades que nosotros en muchas cosas y en otras pues el hombre, pero no tendríamos por qué, no, todos somos iguales, porque si no podemos caer en el error, porque yo lo veo así, es un error y no es ninguna situación de denostar o nada, sino que cuando se dice que, por ejemplo, una persona que tiene una diferente capacidad, por decir alguien que está en silla de ruedas y se lo propone, puede llegar a hacer lo mismo que otra persona que no. Ajá. Si estamos hablando en el aspecto intelectual, sí, seguramente, ajá, o a lo mejor hasta más. ¿Por qué? Porque también está comprobado que si el organismo tiene algunas limitaciones, lo equilibra en otro sentido. ¿Cómo? Pues mentalmente, ajá. Si no puedo utilizar mi cuerpo, voy a utilizar mi mente y entonces puedo desarrollarme más intelectualmente hablando que alguien que sí puede utilizar su cuerpo normal, ajá, de forma normal, ¿sale? Pero cuando se meten al terreno de que en el aspecto deportivo pueden ser iguales, pues ya estamos como que hasta casi casi alucinando, ¿no? Digamos, una persona que lamentablemente haya perdido las piernas, no le va a poder ganar a un atleta que tenga todo su cuerpo en natación, por ejemplo. Sin embargo, quieren hacer creer, se avientan esas narrativas, ¿no, colega? No sé si hayas visto ese tipo de situaciones. No se puede, ajá. O, por ejemplo, que una mujer pueda competir con un hombre y que ya está comprobado, ¿no? Me tocó verle, dije, bueno, eh, en el box, ajá. Pero ponen a una mujer corpulenta que ya lleva rato en el box y le ponen a un cuate ahí que físicamente hablando, pues nada que ver, ¿no? Pues obviamente así sí, pero ya en igualdad de circunstancias, entre comillas, una mujer no puede, terminar boxeando contra un hombre. Y hablando de igualdad de circunstancias, es que estén a lo mejor en el mismo peso y todo. ¿Por qué? Pues porque físicamente hablando, anatómicamente hablando, el hombre es superior a la mujer y la mujer es superior al hombre fisiológicamente hablando, ajá, e incluso neurológicamente hablando. Eso es lo que hay que entender y no nos debe dar vergüenza, ¿no? De sentirnos menos o acá sentirnos más. No, no, eso no es. El punto es reconocer las capacidades de cada quien y equilibrarlo para el bienestar de todos, ajá, sin hacer diferencia en el sentido de que no, tú por ser hombre ahora vales menos, tú por ser mujer siempre has valido menos. No, nada de eso. Ajá. Siempre hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Como hablábamos incluso de la pareja, ¿te acuerdas? Cuando mencionamos, pues por eso se le llama pareja, porque deben de estar al parejo, ajá. No debe de ser uno más que el otro, ¿sí? Entonces, cuando la mujer busca ganar terreno, se entiende que porque quiere igualdad de circunstancias, ajá, y las merece, ¿sí? Totalmente, eso estamos de acuerdo. Pero cuando la mujer quiere ahora estar por arriba del hombre, entonces decimos, pues ya se van a convertir en lo que han estado, en contra, ¿no? A lo que quieren quitar ahora, como el hombre era más, ahora yo quiero ser más, ¿no? Para igualar el asunto, ¿no? Pues nos vamos a aventar otros, ¿qué te gusta, colega? Otros 10,000 años para que se compense, pues porque el hombre lamentablemente siempre ha querido estar así. Eso es un hecho. Que estamos en una época en la que se puede lograr esto, ojalá, ajá, ojalá, y pues nosotros, pues con todo gusto podemos participar, ¿no? Pero resulta que cuando queremos apoyar a feministas, dicen, no, ustedes no caben aquí, son hombres. Bueno, está bien. Primero que nada, esperemos durar 10.000 años, ¿no? Sí, Como como humanidad, especie, ¿no? ¿no? ¿Ya Sí. escuchaste lo que está sucediendo en Israel y Irán? A ver, menciona, si quieres mencionarlo. Ya, acabo de escuchar apenas que Irán ya atacó parte de Israel. ¿Por qué? Porque Israel en
devastación salvaje que está haciendo supuestamente por ir en contra de terroristas de Hamas, ha atacado y ya atacó, me parece que atacó la semana pasada, algo así, área de Irán, ajá, y Irán ya respondió y ahora Israel va a responder. Entonces ya está escalando esto, ¿no? Entonces ahorita que comienza, quién sabe si duremos 10.000 años, porque obviamente atrás de Irán está Rusia, está China y están esos países también, nada más están esperando, ¿no? Y atrás de Israel, pues está Inglaterra, está Estados Unidos y está Francia, está Alemania, la Unión Europea, ¿no? Entonces, estamos así, ¿no? De que esto escale a un conflicto mundial, lo que platicamos en geopolítica, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Hay que Eh, regresarnos a esto de Me que regreso estamos. con A una ver, frase, menciona por ahí Derrida, ¿no? Derrida dice, debemos de tener fraternidad entre los seres humanos, ¿no? Pero sí, Derrida dice, la frase fraternidad es muy de hombres, porque se dice que la fraternidad es entre hombres. Dice, habría que invitar a las mujeres, ¿no? A esta comunidad, ¿no? sí, bueno, Hoy, fraternidad entendiendo la porque hermandad, ¿no? ajá, porque ya hay un término que habla también de fraternidad, pero de mujeres, o sea, ya lo hay. Y a veces entiendo que eso es lo que pelean las feministas como tal, no tan radicales, o sí radicales, ¿por qué no? Se pelea que también haya un lenguaje inclusivo, ¿no? Que en ese aspecto, pues es cierto, o sea, tanto tiempo hemos estado en un mundo hegemónico de hombres que el lenguaje tiende hacia el hombre como tal, ¿no? Sí, Pero no es como que porque se haya hecho a un lado a todas las mujeres, ¿no? Se hizo a un lado, y ¿quién los hizo a un lado? Pues ciertos hombres, no todos los hombres, ¿no? sí. Los hombres que crearon la historia como tal. Bien, igual para a lo mejor completar la parte que quería mencionar hoy, y yo creo que tenemos tiempo, nada más menciono así como a grandes rasgos las tres olas, Ujú. ¿no? Las cuatro A olas que ver, mencionan. a ver. Porque en realidad Judith Butler hizo eso, una compilación de la ideología feminista. Y mencionó la ola y algunas características, ¿no? Menciona, por ejemplo, la primera ola, que fue a mediados del siglo XIX, y menciona la cuestión del sufragio, ¿no? El derecho a voto y la educación para las mujeres. O sea, esa es en esencia la primera ola, ¿no? Menciona una segunda ola de 1960 a 1980, los derechos civiles, reproductivos y sexuales, ¿no? En ese tema, a lo mejor que se tomara más en cuenta a la mujer en cuestiones de la familia, del trabajo, de la violencia doméstica, que se tomara en cuenta, y en el aspecto personal, dice aquí, lo personal es político, o sea, se empieza ahí a tomar en cuenta que la mujer también debería meterse a temas legales, ¿no? Apenas estaba como fraguando esa parte. En la tercera ola, de 1990 a 2013, se habla de feminismos, se habla de diversidad, ya se habla de la teoría queer, ¿no? Ya se empieza a hacer esa diferenciación. A mí me parece que por ahí está involucrado Paul Beatriz Preciado en ese tema, porque ahí estuvo la explosión de esa otra vertiente, ¿no? Ujú. De hecho, ahí ya en la teoría queer se habla de alianzas transversales, LGBT, antihomofóbicos, se habla de antirracistas, feminismo negro, del poscolonialismo, de ecofeminismo, ¿no? O sea, ya se habla del término homofóbico, ¿no? Se menciona que en ese aspecto, bueno, nada más esa parte. Y viene la cuarta ola, en la segunda década del siglo XXI, a hablar de paridad real y de acoso sexual, ¿no? O sea, ya se empiezan a tocar estas temáticas ya legales, de empezarle a dar un espacio a la mujer, de proteger a la mujer como tal, y desde luego hasta ahí viene el tema de las olas, ¿no? O sea, yo diría que una quinta ola, a lo mejor ya más reciente, pues es eso, el hecho de ya convivir con estos entes que siempre han estado ahí, ¿no? Nada más que en el pasado no se les daba voz, no se les daba opinión, ¿no? Siempre estuvieron ahí detrás, te decía yo, en el underground, ¿no? Así como en su defecto políticos abusaban del género, de la mujer y de niños y de muchas otras cosas y de esta cuestión hasta acá lo mencionaba, ¿no? La esclavitud y todo eso.
por el otro lado, las personas que tenían oportunidad se disfrutaban ellos mismos en su cuerpo, se entendían ellos como en un sentido de vida la cuestión de la búsqueda del ser, del sentido de vida de ellos, quiénes son, ¿no? Y se experimentó mucho esa parte, no como, como te decía, no como entes raros, ¿no? Sino como en esa búsqueda de la sexualidad, porque la sexualidad es muy rica, en el sentido de que eh, lo contrario a la muerte tendría que ser la vida, y muchas veces en la vida se encuentra por medio de la sexualidad. Entonces, pues hay que entender qué es eso. El ser humano es un ser sexuado. Se dice por ahí que tenemos muchas terminales nerviosas en todo el cuerpo que nos dan placer. Ujú. Entonces es una realidad que el ser humano se experimenta como sexuado, ¿no? Hasta en el aspecto de que si nos rozamos tantito ya empezamos a sentir como un cierto placer, ¿no? Entonces es ahí donde se le tiene que abrir o dar espacio a una apertura de la sexualidad como un entendimiento del ser humano, ¿no? Más allá Sí, de estas búsquedas de darle un espacio a ciertos términos, ¿no? Yo hasta ahí en ese aspecto de la cuestión de Judith Butler me metería, no, por ahora, ¿no? Necesito entender un poco más a ujú, ciertas cosas, pero lo que también tomo en cuenta es que ya hubo varios grandes personajes metiéndose en esta temática. Ya mencioné a Monique Wittig, mencioné a Paul Beatriz Preciado, menciono también en su momento a Michel Foucault, que habla de esta cuestión de las relaciones de poder, ¿no? De superioridad e inferioridad, que ya hemos mencionado a lo mejor en otros podcasts, pero que a final de cuentas se mete al tema, ¿no? Y dicen los conocedores, pues que creo que tiene algo que ver. Michel Foucault era homosexual. Paul B. Preciado, Paul Beatriz Preciado, en su transición, tiene es uno de sus libros, Disforia Mundi, habla de cómo en esa transición de hombre a mujer, pues él experimentando todas sus sensaciones, es que empieza a hacer su filosofía, ¿no? Y el filósofo Darío Strasberger de repente dice, muchas veces se critica, ¿no? Se critica que el científico hable de sí mismo, ¿no? ¿Cómo un filósofo va a hablar de sí mismo, de su transición? Dice, pero a lo mejor en este caso tenía que ver, porque esa transición tenía que ser explicada filosóficamente, y a lo mejor más bien le dio un gran aporte a la comunidad filosófica, ¿no? sí. Pero bueno, o sea, hay cosas criticables que hay otras cosas que no, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho aporte a la ciencia, ¿no? A la ciencia humana como tal. Y esa es la parte con la que me quedo, colega. Desde luego habrá más autores, yo apenas estoy en ese aspecto metiéndome a fondo a estas teorías, desde luego como psicólogos muchas veces estas temáticas las abrimos, sinceramente también yo tuve algunas experiencias con feministas en mi asociación civil de psicólogos. Te decía que en el pasado, ¿no? Una feminista de Hueso Colorado criticaba mucho este abordaje psicológico que dábamos para temas feministas, en donde metía, ya te lo platicaba la otra vez, ¿no? Metía el tema de Piaget, ¿no? De Erickson, en esas etapas iniciales de Freud, y se me fue con todo y al cuello, ¿no? Porque a final de cuentas criticaba cómo, cuando hablé, lo recuerdo muy bien, cuando hablé de identidad, ¿no? De cómo el Ujú. niño varón, niño aprende a ser o varón o mujer, y ahí se terminó la plática, ¿eh? O sea, literalmente porque se fue en contra de que cómo es posible que yo relatara eso. Dije, es que no soy yo, hay autores psicológicos que mencionaron esto. En realidad yo nada más estoy haciendo una compilación, ¿no? De algunos conocimientos que se tienen. No sé, o sea, sinceramente no entendía su postura, ¿no? Porque terminamos debatiendo de ese tema en lugar de continuar la plática. Creo que en ese aspecto, por eso mi asociación nunca se metió a temas feministas, por esa cuestión que había un ala radical dentro de la asociación que era muy feminista, ¿no? Pero bueno, es Ujú. parte del trabajo y tenemos Sí, que seguir avanzando, ¿no? No nos podemos quedar en un debate que fue hace muchos años, por cierto, y creo que hoy en día es cuando más oportunidad me he dado de meterme y analizar y entender estas posturas, ¿no? Que ya son una parte muy avanzadas, ¿eh? O sea, en lo personal me he estado sorprendiendo de muchas cosas que se dicen en pues en estos debates que he estado observando, muy filosóficos y son mucho de mi agrado, te lo tengo que decir. Pero igual, ya estaremos tocando más temáticas, colega. No sé si por ahora tú quieras mencionar algo o podemos meter también al tema de la comunicación, ¿no? Que también por ahí tengo algunas cosillas.
Sí, pues yo creo que ya nada más sería concluir esta parte o bueno, en este rubro de lo que es la sexualidad, que cuando se utiliza la imposición, la fuerza, la agresión, el que yo soy el que está bien y tú estás mal, pues no funciona. Ajá. Sea feminismo, sea machismo, lo que sea, ¿no? O sea una persona transexual que quiere imponerle a los demás, tampoco funciona. Ni tampoco se vale que por esa persona que es transexual yo la haga menos, la vea como un fenómeno, no, para nada. Ajá. Siempre tenemos que aprender a respetarnos, a comunicarnos para dar paso a esta parte de la comunicación y ser asertivos, ¿no? Entender que pues una comunicación asertiva es o significa que podemos decir o expresar lo que pensamos, lo que queremos, pero de manera correcta, de manera respetuosa. Ajá, eso es lo importante, ¿no? Cuando ya se pasa la imposición y ahora yo soy quien tiene la razón, todo eso, sea quien sea hombre, sea mujer, se están equivocando, ese no es el camino. Ajá. Se entiende que a la mujer le ha costado muchísimo trabajo y todavía le está costando, ¿no? Porque eso le ha costado, suena como que ya lo logró. No, lamentablemente no, todavía le falta. ¿Por qué? Porque aquí viene lo más peligroso, colega, desde mi punto de vista. Así como hay feministas radicales que se están desviando de lo que es la esencia del feminismo, de que haya igualdad de circunstancias en cuanto a los géneros, hay feministas radicales que lo único que están provocando es como cuando hablábamos del racismo, ajá, y la gente de color estaba empezando a querer imponerse o tratar de imponer igualdad, etcétera, por todo lo que han sufrido, pero generaron la reacción de esos grupos radicales que son de temer, ajá, o sea, no se andan por las ramas, ajá, o sea, es gente que ataca, que mata, ajá, gente que agrede a todos los niveles. Entonces, esto es lo peligroso de cuando hay grupos feministas radicales porque van a generar o están generando la reacción de grupos que van en contra de esto de manera muy agresiva. Ajá. Y yo creo, ajá, no lo he comprobado, pero a partir de que suben ahí ciertas estadísticas en cuanto a feminicidios, por decirles así, pues es precisamente eso, la reacción que están teniendo estas personas, porque nosotros podemos entenderlo, ajá, podemos decir sí, y para mí la mujer merece todos mis respetos, ¿no? Como decimos comúnmente, pero lamentablemente ya es como un dicho casi casi, ya no se le toma, digamos, el interés a fondo, ¿no? De, pues si yo vengo de una mujer y estuve en una mujer, ahí crecí, pues entonces tengo que respetar a la mujer, ajá. Si tuve hermanas y tías o amistades, mujeres, eso es lo importante, ajá, que nos podamos respetar entre todos, pero cuando hay ciertos grupos feministas radicales y que quieren imponer e incluso sobajar al hombre en general, ¿no? No nada más al que las ataca o al que las ha tratado de minimizar, sino en general, ajá. Lo hemos visto en esas marchas, ¿no? Que se le ocurre pasar a un pobre cuate por ahí y así le va, ¿no? ¿Por qué? Por haber pasado por ahí y por ser hombre, nada más por eso, ni siquiera dijéramos, ahí pasó y las insultó, pues también para que se mete ahí donde no, ajá, y todavía insultar, pues así le fue, no, simplemente por ser hombre, ajá. Entonces, eso es lo que deben de evitar, pero principalmente por su propio bien, porque hay grupos ocultos, obviamente, que generan reacciones bien fuertes, ajá, y lamentablemente todavía estamos en un mundo gobernado por hombres, donde los que tienen más poder son hombres, entonces estas mujeres feministas radicales, pues como quien dice, le están echando leña al fuego y ojalá y no haya reacción en contra de ellas, ajá, porque siempre lo hemos visto, colega, a lo largo de la historia, cuando, ¿cómo dicen? Alborotan La el avispero. panal, ¿no? El avispero, y híjole, se pone fuerte el asunto, ¿no? Hay que entender entonces nada más eso, ¿no? Debemos de respetarnos, debemos de querernos, debemos de salir adelante juntos, ajá. Y dice por ahí Darío Strasberger, ¿no? Este personaje. Es Este argentino, por personaje cierto. difícil de mencionar. Menciona él que eh, ya Estados Unidos tuvo su presidente negro y sin embargo seguían las cosas igual. Creo que haciendo alusión a lo que dices, el movimiento, el poder sigue
en manos del hombre blanco, pero Ujú. se trata de poner una bandera feminista. Entonces, yo iría más a indagar más en estas filósofas que están tratando de abrir el panorama completo, Ujú. porque ahí es donde se va a dar el futuro del feminismo, no acá en las leyes y eso. Acá está bien que sigan avanzando las leyes, ¿no? Ya en algún momento se detendrá si se tiene que detener o se ampliará si se tiene que ampliar. Ese no es el debate. Hay que abrir más la ideología, eso es lo que importa, ¿no? Y nosotros como psicólogos también, hasta en este tipo de difusiones es lo que hacemos, tratar de poner ahí sobre la mesa las diferentes posturas, ¿no? Esa es nuestra función de difusión psicológica, ¿no? Y Y en su cuidando, momento, pues, ujú, sí, cuidando mucho el que victimizar a la mujer, ajá, porque también el victimizar a alguien, sea hombre, sea mujer, es peligrosísimo, ajá, porque se la puede creer y una víctima difícilmente sale adelante, ajá, porque se cree víctima y normalmente se suelen quedar así. Hay hasta un estudio ahí, bien simpático en el sentido de cómo reaccionamos, ¿no? Está una pareja y primero el hombre está disque agrediendo a la mujer y la mayoría de los que pasan ven mal esa acción e incluso le dicen a él que se calme y hasta unos cuates ahí quieren golpearlo, las mujeres van y defienden a la muchacha, ¿no? Pero cuando la mujer agrede al hombre, todos voltean y hasta se sonríen y híjole, pobre cuate, y se siguen, ajá. También hay que entender esa parte, ¿no? Que ahí eso nos pone un contexto más amplio, ¿sí? Que también ya tenemos esa idea de que si el hombre está agrediendo a la mujer, no, pues ella es víctima, él es un victimario y él está abusando porque tiene más fuerza física. Todo lo que se viene de constructos mentales, ajá, que hemos elaborado durante siglos, yo creo, milenios tal vez, se enfoca en ese pequeño estudio, pero cuando la mujer está agrediendo al hombre, nos causa gracia. Ajá. Así como que, no, pues ese pobre cuate mandilón o dejar, lo que sea. Ajá. Entonces hay que tener también esa parte para lograr equilibrar, ajá, ese punto, ¿no? Que no nada más es pobre mujer, no, para nada, nada de pobre mujer, no. La mujer merece respeto, no hay que victimizarla, no hay que pobretearla, no, no, no es lo que menos necesita la mujer, ajá. Se le necesita valorar, se le necesita reconocer, se le necesita respetar, se le necesita amar, querer, ajá. Eso es lo que, y obviamente de la mujer hacia el hombre. Ahora sí yo termino con este tema, sí. colega, y nos pasamos al Y, otro momento que digas. sí, ahí nada más mencionaba la cuestión de otro ejemplo, ¿no? De Carlos Salcedo, creo que es Salcedo, es jugador de Cruz Azul. Me llamó la atención una escena donde hay una árbitro, una mujer árbitro en su partido más reciente y empiezan a atacarla por una decisión que tomó un penal. La árbitro fue al bar, ¿no? Y vio Ujú. que había un penal y entonces lo menciona y se le fueron encima los jugadores del Puebla, creo que era el Puebla del equipo. Y en ese momento ve Carlos Salcedo esto y se mete. Y le dicen, ya cálmense, ¿no? Ya cálmense. Pero yo he Ujú. visto otras escenas en donde nadie va y protege a la árbitro. O sea, ni los árbitros mismos se van y se meten, sino que ahí la dejan sola, ¿no? Ujú. Y en otros partidos a nivel internacional hasta un cuate empujando al árbitro, ¿no? En este caso me pareció muy asertivo de parte de Salcedo el hecho de meterse y decirle al equipo contrario, oye, ya párale, ¿no? O sea, le estás agrediendo a una muchacha que es la árbitro, ¿no? O sea, Una esa mujer. parte me pareció Sí, muy asertiva. Nada más quería hacerla mencionar, que no colega. hubiera pasado si fuera hombre. Ajá. Mm. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso, porque también hay quienes piensan eso, ¿no? De, ¿quieres igualdad? Entonces ya no te cedo el asiento y cosas así, ¿no? Que pues ni vienen al caso, pero bueno. Muy bien, colega, Sí, adelante. sí, nada más igual, a lo mejor en ese aspecto la dinámica pudiera hacer esto, podría leer como lo hicimos la anterior ocasión y damos nuestro punto de vista de esta teoría de comunicación, ¿te parece? Sí, claro. Entonces, si quieres, en la primera es, bueno, son diversas teorías de comunicación, ya mencioné unas digitales la vez pasada. En Ujú. este caso, son grandes teorías, de hecho está la teoría del funcionalismo estructuralista. Esta corriente teórica sostiene que los hechos sociales forman parte de procesos interrelacionados que desempeñan funciones específicas. Considera que la comunicación es esencial para la supervivencia
y funcionamiento de la sociedad, ¿no? O sea, de estructuralismo, hablamos de que tiene que haber cierta comunicación esencial, ¿no? Esencial para la supervivencia, para el funcionamiento de la sociedad, y creo que por ahí en una de estas películas que la otra vez mencionábamos, mencionaban eso, ¿no? De cómo el ser humano empezó a avanzar conforme pudieron comunicarse más lejanamente, ¿no? O sea, más lejanamente para poderle avisar de aguas, ahí viene el mamut, ¿no? Cuando ya pudieron comunicarse más allá Sí, de eso, pudieron sobrevivir más, porque antes de eso, pues no podían decirle nada, porque como te digo que viene el mamut si ya te comió. sí, ¿no? Entonces esa es la parte de supervivencia. No sé si quiero mencionar algo, colega. Sí, bien interesante esto, ¿no? Porque aunque ahorita suena como a chiste, pues sí fue así, ¿no? Cómo iban entendiendo que no debe ser una comunicación nada más aquí de dos, sino que puede estar uno por allá, después ese de allá le avisa uno más cercano, y este más cercano le avisa otro más cercano, y este ya le avisa ahí a la tribu, ¿no? Ahí viene el mamut, ¿no? Y pues dependiendo del asunto, porque igual y con todo eso, pues órale, vámonos sobre el mamut, ya tenemos para comer todo un mes, ¿no? O hay que escapar porque si no ahorita pues nos aniquila, ¿no? Y sí, y obviamente esa comunicación, pues cómo se va dando hasta el grado de que ahora podemos comunicarnos con personas, o por ejemplo ahorita, ¿no? De que yo estoy en el Estado de México, tú estás en Morelia y podemos comunicarnos fácilmente o incluso más allá, ¿no? Los que se comunican con el astronauta que está en quién sabe qué planeta, ¿no? Ese tipo, ¿no? De situaciones se van viendo cómo va avanzando la comunicación y todo empezó por esto que comentas, ¿no? De que por allá uno gritándole al otro, el mamut, ¿no? Pero fíjate que incluso hasta se utiliza, ¿no? Ahí me echas un grito, ¿no? Porque pues todo empezó así, ¿no? Con un grito que llegaba un poco más lejos y pues le gritaba porque a lo mejor nada más era uno por allá y les gritaba a los otros, pues puedes entender, no, porque mira, cuando tú nos gritas, pues ya casi lo tenemos encima, ¿no? Entonces se pone otro más lejos, ¿no? Y también cómo se mandaban los mensajes, ¿no? El mensajero que tenía que ir, quién sabe, largas distancias y llevar el mensaje al otro reino, ¿no? Por ejemplo, y así ha ido evolucionando la comunicación, ¿no? Las palomas mensajeras, todo eso, Las señales de humo, ¿no? O sea, hay una la película señal de también humo. en donde efectivamente se iban avisando por medio de señales de humo cuando el enemigo iba llegando. Entonces Sí, podías ver a larga distancia dónde venía el equipo contrario, ¿no? En este caso, los ujú, atacantes, ¿no? sí, sí, bien interesante. Pues continúo, colega. Dice, por ahí está la teoría matemática de la comunicación, ¿no? Propuesta por Claude Shannon. Esta teoría describe la comunicación como un sistema que parte de una fuente de información, pasa por un transmisor, emite una señal y viaja por un canal y llega al receptor, que es un poquito a lo mejor la teoría más conocida, ¿no? Ujú, Emisor, canal y receptor, ¿no? Que sí, hemos mencionado ya en otras ocasiones, ¿no? No hay como gran ciencia de exactamente. esto, ¿no? No sé si quieres mencionarlo. Ajá. Pues nada más, Ok. a lo mejor que en este sentido, cuando queremos platicar, pues sí es importante, ¿no? Entender esa parte de que, pues la persona que puede, o que quiere decir algo, hablando un poquito de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, la persona que va a expresar algo, pues puede iniciar hablando desde la empatía, ajá, siempre, ¿sí? Con la empatía, ¿no? Tratando de entender a la otra persona su malestar o su disgusto, su tristeza, siempre hay que partir de ahí, ¿no? Cuando queremos entablar una conversación, ajá. Y ya que hablamos desde la empatía, pues a lo mejor, mira, yo sé que esto te incomoda o esto te molesta, esto te hace sentir mal, etcétera, ¿no? Pero, y ya ese pero, pues obviamente da ese paso a podemos manejarlo de esta forma, ¿no? Siempre de manera respetuosa, ¿no? Esa sería la comunicación asertiva, así muy básica, ¿no? Para no entrar a más detalle, ¿no? Esa sería la situación, ¿no? Ponerlo Yo, así, entiendo que, ajá, ujú. pero esto, sin embargo, ajá, viene esta situación, ¿no? Por ejemplo, si presté un libro, ¿no? Mira, yo entiendo que el libro te ayudó y etcétera, pero, ajá, o sin embargo, pues necesito mi libro de vuelta porque ahora yo quiero estudiarlo, ¿no? Ya Por ejemplo, regrésamelo, ¿no? sí, ¿no? Y ya se me perdió. Bien, ¿no? Bajo el dicho, ¿no? De nunca prestes un libro. ¿Qué más dicen por ahí? Sí, ¿no? Nunca prestas un libro, ya no regresa. Ok. Dice por ahí la teoría de la aguja hipodérmica.
¿no? Según esta teoría, los medios de comunicación inyectan información a sus audiencias, provocando efectos que no pueden evitarse. Es decir, los medios tienen un impacto directo en las percepciones y comportamientos de las personas, que digo, a final de cuentas creo que es lo que estamos viviendo, teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Sí, Entonces ellos saben lo que quieres, lo que tienes que escuchar, ahí lo van filtrando, ¿no? De hecho, en la actualidad se habla mucho de eso, ¿no? O sea, bueno, el Prezi lo dice mucho respecto a que hay ciertos medios, ciertos sectores, ¿no? Que están inyectando la información, son los encargados los medios y dicen lo que quieren que escuches, ¿no? O sea, pero yo creo que lo hemos visto todo el tiempo, ¿no? Nada más que ujú, actualmente como hay dos sectores fuertes, está la dichosa mañanera y están los medios tradicionales, pues ya por lo menos tenemos un debate, ¿no? Porque antes pues nada más teníamos a unos, ¿no? O sea, y esos eran los que decían todo, entonces no sabíamos si estaba bien o mal, nada más lo sí. consumíamos y ya, ¿no? Pues la mayoría de las veces se les creía, ¿no? Porque se supone, porque se abanderan, ¿no? Con la verdad y todo eso, ¿no? Ahora por lo menos tienes la duda, ¿no? Descartes sigue vivo, ¿no? Sí, Con esta duda. no, la verdad, ándale, yo ya ni la duda tengo, ¿eh? Yo ya no les creo nada a esos medios de plano. Ok, pues seguimos con el modelo de RAM. Es RAM, siempre he tenido problema para mencionar esto, pero que ¿No? es SCH, es RAM, ¿así? El modelo SCH, sostiene que un ¿no? SCHRAWM Ah, ok. es Sí, está RAM, medio raro, RAM, algo así. algo Dice, así. este modelo sostiene que en un proceso comunicacional los participantes realizan funciones análogas como la decodificación, la decodificación y la interpretación, que a lo mejor en ese aspecto lo hemos mencionado mucho cuando hablamos de emociones, ¿no? Una Sí, cosa es la parte que ocurre, otra es cómo la interpreto y cómo la traduzco, ¿no? O sea, para ujú, entender o reaccionar a partir de esa interpretación que le doy, ¿no? Sería un poquito a grandes sí, rasgos. sí, Ok. exactamente. Está el modelo de Hobland, se enfoca en la organización de elementos y variables que influyen en la comunicación social y su impacto en las personas. No sé si ahí quieres Ujú. mencionar algo. Sí, porque Organización de elementos y variables. Ajá. se me hace bien interesante esto de las variables, porque es lo que decíamos del contexto. Ajá. Por ejemplo, si vemos a una señora ahí pegándole a un niño, dándole ahí sus manazos, alguien puede ver eso, ¿no? Y decir, pues, ¿cómo le puede estar pegando hacia un niño, ¿no? Otra persona puede decir, ay, qué bueno, ese niño es bien latoso, ya se lo merecía, y así, ¿no? Y esas son las variables, ¿no? Que pueden generar un contexto distinto, ¿no? Y si lo sumamos a lo anterior, a la interpretación que le podemos dar, y obviamente eso genera emociones en uno, ¿no? Me enoja que esa persona le esté pegando al niño, ¿no? Otro dice, no, pues me da tristeza que eso suceda, ¿no? Y otra persona puede hasta alegrarse, no, es que ese chamaco ya se lo tenía bien merecido, ¿no? Cada quien, ajá. Claro. Está muy bien. Está la teoría de la espiral del silencio, desarrollada por Elizabeth Noel Newman. Esta teoría explora cómo las opiniones mayoritarias influyen en la expresión pública de las personas y cómo el miedo al aislamiento social afecta la comunicación, ¿no? Y ahí tenemos las comunicaciones por moda, en donde en la escuela todos hablan de Netflix, y yo para no quedarme sin hablar de Netflix, pues voy a mi casa y les digo, ¿saben qué? Tenemos que contratar Netflix, ¿no? Ujú. Para no aislarme, ¿no? No sé si respecto a esto quieras mencionar algo más. Sí, se oye bien interesante eso y la analogía esa de la espiral, ¿no? Del silencio, entendiendo una Silencio. espiral que siempre va hacia abajo o va hacia el centro, ajá. Y el centro o el punto más, más profundo es el silencio, ajá. Y que eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunicación, pues obviamente la contraparte podría ser esta, ajá, el silencio, no poder comunicar y a lo mejor es lo que nosotros manejamos también luego en la psicoterapia, ¿no? Cuando las personas no son capaces de expresar lo que piensan o lo que sienten porque creen que no es importante o creen que los demás puedan burlarse de ellos o que no les tomen en cuenta o que lo que digan pueda traerles repercusiones, etcétera. Entonces, mejor guardo silencio, ¿no? O un niño, por ejemplo, en la escuela que no entendió algo y no quiere participar, ajá, entonces ahí es la importancia de cuando en la psicoterapia hablamos o trabajamos la asertividad, ¿no? Porque la asertividad
de alguna manera fortalece la autoconfianza y la autoestima. ¿Por qué? Pues porque también cuando queremos transmitir algo tenemos que, a lo mejor se me pasó mencionar esto, ser firmes, ¿sí? Y la firmeza no implica imponer algo, no, simplemente ser firme con lo que yo pienso, ajá. Y entonces esa firmeza que me puede dar confianza, me puede reforzar mi autoestima, pues puede también ayudarme a identificar pues los sentimientos, los pensamientos que yo tengo, ajá, y que sí puedo transmitir, ¿sí? Hasta a lo mejor a otra persona y no caer en esa espiral del silencio, ¿no? Como menciona esta, ¿qué es? ¿Una directriz, una teoría o Son teorías, cómo lo menciona él? sí, teoría Ah, de espiral de silencio. bueno, eso es lo que yo entendí de esa teoría, ¿no? Como se me Sí. imagina esa espiral hacia abajo, cada vez más hacia el fondo, hasta llegar a ese silencio en el que pues la persona no es capaz de expresar sus ideas, sus sentimientos y eso hace mucho daño. De hecho, entiendo que esta teoría de Newman sí es una de las más fuertes, ¿no? O sea, respecto a la comunicación. O sea, por lo menos en el Ujú, ámbito de la psicología sí se me llega a mencionar. Si gustas, ujú. igual ahí le paro y me quedo hasta ahí, porque Sí, vienen las otras que vienen sí están más fuertes, así como que a debate, desde luego. Entonces creo que en algún momento nos vamos a tener que encontrar, ¿no? Porque son ya unas más fuertes. Bueno, bueno, lo dejo hasta ahí, colega. De igual manera, pues agradecerte, me parece que fue una temática interesante el día de hoy. Desde luego se vienen más, ¿no? Si me lo permites que continuemos con la temática, me parece que sí, por apenas estamos supuesto, viendo con gusto. la hebra, ¿no? Apenas está la hebra del tema de la sexualidad. Hay muchas temáticas, no hemos ni siquiera mencionado a Masters y Johnson, que hablan de la respuesta sexual humana, ¿no? Pero ya Sí. nos meteremos a más temáticas. No sé si quieras mencionar tus redes, colega, para irnos despidiendo. Claro, estoy como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí andamos, ajá, como Psicología del Alma y ya más directo conmigo por medio de WhatsApp. Estamos con el teléfono 55 14 93 95 80. Estamos para servirles. Un gusto más nuevamente compartir un podcast contigo y de estas temáticas que son bien interesantes. Y un agradecimiento a quienes nos ven y a quienes nos van a ver un poquito más adelante, ¿no? Muchas gracias. Ojalá y nos puedan dar like, que nos puedan compartir, que puedan comentarnos qué opinan de todo esto, ¿no? Sí, claro, y yo pues por ahí también mencionarles, ya está el podcast Pienso, no, Pienso Luego Existo, el cual estuve ahí viendo de la música, está muy interesante, así es que pues vayan a verlo, ¿no? A Psicología del Alma, y desde luego también pues darles Gra- mis redes, estoy como Psicomar Susano, y en YouTube me pueden encontrar así como Psicomar Susano, ahí pueden ver mucho contenido de psicología, y desde luego pues nada menos en el podcast Perspectivas Psicológicas en Spotify, ¿no? Que es como audio. Yo sé que para muchas personas es más cómodo poner el audio y ponerse a hacer sus actividades diarias, Ujú. estar barriendo, estar cocinando, estar trabajando, bueno, en el trabajo no lo recomiendo, ¿verdad? Porque los distrae, pero si quieren ir a salirse a correr o lo que sea, ¿no? Entonces, podcast Perspectivas Psicológicas. Yo sé que está amplio, está largo, pero ya después ya nada más le van a tener que dar clic, ¿no? Al principio la búsqueda va a ser difícil, pero bueno. Entonces, pues agradecerles a todos también los que estuvieron por ahí escuchando y los que nos vayan a ver, pues nada más recordarles, estamos tocando el tema de sexualidad. Esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas, colega. Entonces, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Buen día.